A diferencia de otras cosas en la vida, cuando una obra de arte nos gusta y nos sentimos profundamente cautivados por ella, lo que expresamos emocional y cognitivamente es mucho más que una simple simpatía o disfrute. El arte es una de las manifestaciones más complejas del ser humano. La sola existencia del arte revela lo intrincada y profunda que es nuestra mente. Cuando un artista crea una obra de arte, desnuda su alma completamente y vuelca en esa obra sus convicciones más profundas, sus valores, su visión sobre la realidad misma, sus creencias más personales. Del otro lado, el espectador que responde a esa obra también lo hace, también devela su propio espíritu e involuntariamente confronta sus propias convicciones con aquellas que le son transmitidas en la obra de arte. El tipo de respuesta que tengamos ante la contemplación de cierta obra estará determinado por nuestros propios valores, nuestra visión del mundo y nuestras creencias más profundas. El videojuego es un medio de entretenimiento sumamente popular hoy en día. Cada vez más personas lo consumen y la variedad de géneros, estilos, estéticas, etc. es abrumadora. Probablemente cuando juegas un videojuego que te gusta mucho, no te pones a analizar 20 horas el por qué te gustó. Más bien lo aceptas y seguís. O te enfocas un poco más en los aspectos técnicos o en la historia. Por ejemplo, me gusta Hollow Knight por sus mecánicas, por cómo está diseñado el mapa, la estética también me parece linda y la forma en que se devela la historia es atrapante. Pero hay algo más que solo lo técnico. Hay un proceso automático que nuestra mente hace cuando se encuentra con un videojuego y que está directamente relacionado a la necesidad que tenemos los seres humanos por el arte. Es el resultado de este proceso lo que probablemente determinará cuáles videojuegos son nuestros favoritos. En este video quiero hablar sobre lo que significa, filosóficamente hablando, que un videojuego te guste y, sobre todo, ¿qué significa para vos tu videojuego favorito? En este caso voy a dejar de lado los eSports porque son otra historia que quizás en algún momento hable. Pero hoy me voy a enfocar en los juegos que no son considerados como deporte electrónico. Si estás interesado en el análisis y la discusión de las ideas y temas centrales que subyacen la trama, la narrativa, la filosofía y la estética de los videojuegos, te invito a suscribirte para que puedas ver todos mis videos. Muchas cosas entran en juego para que nos guste un videojuego. Valga la redundancia, por un lado puede gustarte un determinado género, acción, RPG, plataformas, etc. O sentirte cautivado por una determinada estética, fantasía medieval, futurismo, cyberpunk o lo que sea. O puede ser que lo importante para vos sean las mecánicas, sin importar el género, o tal vez te atraen más los juegos cooperativos, o lo tuyo son los solo players. Todo esto, que podemos entender de una forma más bien concreta, serán grandes determinantes que guiarán el tipo de videojuego que consumamos. En base a cada uno de esos aspectos iremos filtrando, pero finalmente, luego de jugar a varios, solo algunos se quedarán en la memoria como los favoritos. Probablemente hayas jugado muchos juegos de plataformas en 2D, pero recuerdas profundamente uno solo. Seguramente hayas jugado muchos juegos de aventura en 3D y mundo abierto, pero hay uno particular que te marcó y recuerdas con más cariño cuando piensas en ese género. Quizá los Walking Simulator no son ni de cerca tu género favorito, pero hubo un antes y un después en tu vida cuando jugaste ese, por casualidad, aquella tarde. Entonces, ¿qué hizo diferente a esos juegos por sobre los demás? Y acá nos vamos a tener que poner un poco teóricos. En su libro, El Manifiesto Romántico, la filósofa Ayn Rand define al arte como una recreación selectiva de la realidad de acuerdo a los juicios de valor metafísicos de un artista. ¿Qué? Esto quiere decir que a través de un proceso de recreación, el arte aísla e integra esos aspectos de la realidad que representan la visión fundamental que el ser humano tiene de sí mismo y de la existencia. De las incontables cosas concretas que existen en la realidad, atributos, acciones, entidades únicas, etc., un artista aísla las cosas que considera como esenciales e importantes para él y las integra en un nuevo concreto que representa y encarna esa abstracción.
Por ejemplo, consideremos un momento dos esculturas del ser humano. Por un lado, la antigua Grecia, representado el hombre como un dios, y por otro lado, en la Edad Media, representado como una deformidad. Ambas son estimaciones sobre el ser humano. Ambas son proyecciones de la visión del artista sobre la naturaleza humana. Ambas son representaciones concretizadas de la filosofía de sus respectivas culturas. Es lo mismo, solo que con visiones diferentes de la realidad. El arte lleva esos conceptos del ser humano al nivel perceptual y nos permite verlos directamente, como si fueran perceptos. Heroísmo, valentía, fuerza, poder, propósito, miseria, debilidad, pecado, insignificancia, etc. No hace falta un tratado filosófico explicando la visión sobre el ser humano que cada uno tenía. Muchas veces basta solo con analizar la obra de arte. ¿Por qué me pongo tan técnico y explico todo esto? Bueno, para que vayamos entendiendo por qué el arte tiene un significado tan personal para cada ser humano. El tipo de arte que consumimos confirma o niega nuestra propia visión fundamental de la realidad. Como dije anteriormente, al exponernos a una obra de arte, en este caso a un videojuego, confrontamos nuestras propias convicciones con aquellas que nos son transmitidas. Y cuando eso que vemos coincide con nuestra propia visión y nuestras propias convicciones, sentimos la experiencia emocional plena de nuestros valores más profundos y abstractos. Y es tan placentera y tan profundamente personal que es como si lo que viéramos tuviera sentido sin necesidad de ser explicado. Es una especie de satisfacción espiritual mental. Por ejemplo, en Zelda Breath of the Wild, una de las mecánicas principales es que podemos trepar y escalar cualquier cosa que veamos. Podemos llegar y alcanzar cualquier parte del mapa que podamos ver en ese mundo. Solo basta que seleccionemos el destino y vayamos hacia allá. Esa obra nos está diciendo que todo es posible en la realidad y que solo tenemos que encontrarle la vuelta para poder lograr lo que queremos lograr. ¿Cómo nos hace sentir eso? ¿Confirma o niega nuestra propia visión de la realidad? Por supuesto, para que el juego esté integrado, esta visión no solo es comunicada a través de las mecánicas, también es necesario servirse de los demás elementos que componen a un videojuego: la estética, la narrativa, los personajes, la trama, la música, etc. Ahora voy a dar un par de ejemplos personales para ilustrar un poco esto y ver si me puedo explicar mejor. Gran parte de mis juegos favoritos los he analizado en mi canal para entender yo mismo por qué me gustan tanto. Me refiero, por ejemplo, a juegos como Firewatch, Red Dead Redemption 2, Zelda, Celeste y muchos otros, por dar ejemplos de juegos relativamente nuevos. He descubierto que hay cierto patrón en los juegos que me gustan, a pesar de ser mecánicamente muy diferentes entre ellos, incluso a pertenecer a veces a géneros totalmente distintos. Pero todos, o la gran mayoría, son juegos que muestran personajes con conflictos sumamente profundos y complejos. Personajes que tienen que enfrentarse a obstáculos y males inmensos que parecen imposibles de superar, pero que finalmente encuentran la forma y de alguna u otra manera salen vencedores. Pero ese mal deja huellas imborrables en ellos o en ese mundo, y los héroes, luego de mucha lucha y pérdida, y a pesar de su victoria, llevan consigo siempre la marca de ese mal. ¿Qué dirá esto de mi propia visión de la realidad? El arte nos da un pantallazo de nuestra propia filosofía de vida y puede ser un instrumento de introspección muy grande, pero también es ese combustible que nuestra propia alma, mente, necesita, ya que necesitamos cada tanto poder ver esas convicciones tan abstractas y profundas que tenemos alzadas frente a nosotros en algo palpable. No basta solo con tenerlas en la mente y poder decirlas de forma teórica. Ver que eso que queremos es posible y poder darles una forma concreta a esas convicciones y esos valores tan difíciles de explicar si no somos académicos. Es como si necesitáramos la confirmación de que el mundo es así como nosotros creemos que es. Y verlo concretizado frente a nosotros en una obra de arte nos produce satisfacción. El arte es una cosa increíble, es fascinante. Yo, entre más lo estudio, más complejo se vuelve, más coherente se vuelve en muchos aspectos, pero a la vez se vuelve más complejo. Esto quiere decir que el tipo de videojuego que jugás y que considerás tus favoritos, que podrías jugar 1000 veces y donde te sentís cómodo, donde encontrás placer al jugarlo, independientemente de con qué emociones identificas el placer, son una proyección, un reflejo concretizado de tus propios ideales. Está en vos
si no lo sabes conscientemente, reconocer cuáles son esos ideales, pero ese placer automático e inexplicable que ese juego te da por sobre todos los otros proviene de lo más profundo de tu ser y es una expresión de tu propia filosofía de vida. Esto significa que si te gustan los juegos de gore, terror oscuro, atrocidades sin fin, universos espantosos, muerte, destrucción, etc., ¿tenés el alma podrida? Bueno, no necesariamente, en algunos casos puede ser, pero no es una determinante. Para identificar eso es necesaria una actividad introspectiva que uno mismo tiene que hacer y preguntarse ciertas cosas. Tenemos que hacernos ciertas preguntas filosóficas muy profundas que determinan cuáles son nuestras creencias fundamentales y bueno, luego el arte le dará su forma concreta. ¿Es la realidad un espejismo que solo habita en mi mente y sobre el que no tengo ningún tipo de control? ¿O existe realmente la realidad y puedo verla y conocerla? ¿Es este un universo cruel y oscuro donde la vida es imposible? ¿O tal vez es un universo neutral que me permitirá alcanzar valores si me adapto a él? ¿Es correcto buscar la felicidad? ¿O lo correcto es algo imposible de discernir? ¿Debo disfrutar o debo sufrir? ¿Debo hacer lo que quiero o debo cumplir con mi deber a la sociedad, Dios o cualquier otra autoridad por encima de mí? Estas son solo preguntas disparadoras y no todo está contenido ahí, pero sí llevan a cuestionarte tus convicciones más básicas. Ayn Rand las resume como ¿dónde estoy? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Qué debo hacer? Parecen preguntas simples, pero si las contestas a conciencia revelan nuestras creencias más abstractas, porque cada una representa las ramas más abstractas de la filosofía: metafísica, epistemología y ética. Pero no vamos a ir de lleno con eso, lo dejo para otro video. Depende mucho de las respuestas que vos mismo te des a estas preguntas para entender por qué te gustan los videojuegos que te gustan, por qué consumís ese tipo de arte. El arte siempre devela tus principios filosóficos, pero no es tan simple como decir, me gustan los juegos de guerra, por ende soy un sangriento empedernido que quiere asesinar gente, o me gusta Stardew Valley, entonces soy un pacifista amante de la naturaleza. No. El juego de tiros o de acción, o el juego donde no se desparrama ni una gota de sangre, representan un concreto. Pero tenemos que entender qué es lo que está queriendo decir el juego y qué tipo de mundo está proyectando. Tenemos que identificar a qué abstracto está atado ese concreto y qué significa eso para nosotros. Tal vez tengamos muchas veces que descubrir cosas que no sabíamos de nosotros mismos porque nunca nos habíamos puesto a pensar cosas tan profundas. Todos, de alguna u otra manera, conscientemente o no, nos hemos respondido de formas simples o más complejas estas preguntas, ya que los seres humanos necesitamos una visión comprensiva o integral de la existencia para poder vivir. Algunos la buscan conscientemente en la filosofía o en alguna forma de religión. Hay otra gente que no lo busca conscientemente, por ende su mente hace un conglomerado automático de varias cosas, pero todos aceptan alguna forma de respuesta y el arte, en este caso el videojuego, alza frente a nosotros una visión completa de ese mundo en un solo concreto. Vamos con otro ejemplo personal. Pido disculpas, pero para esto solamente puedo dar ejemplos personales. Uno de mis libros favoritos del mundo es It, de Stephen King. Muchas veces me pregunté, ¿por qué me gusta un libro sobre un payaso que asesina niños? ¿Estoy podrido por dentro y mi mente no tiene arreglo? No me voy a explayar mucho en It, pero bueno, si quieren un video hablando de por qué es uno de mis libros favoritos, déjenmelo en los comentarios. Tras pensarlo mucho, descubrí que me gusta It no porque sea la crónica de un monstruo intergaláctico que inventa diferentes formas para comerse niños. No, sino porque es la heroica historia de un grupo de niños a simple vista indefensos que tienen que enfrentarse a un mal inconmensurablemente más grande que ellos, en una batalla que parece imposible y casi suicida. Una batalla en la que pierden mucho y en la que muchas veces están cerca de darse por vencidos por no poder soportar ese sufrimiento. Pero finalmente la tenacidad y el coraje de los héroes es más grande y lo logran, destruyen al mal. No logran evitar que cometan miles de atrocidades innombrables, pero finalmente lo erradican y evitan que las siga cometiendo. Pero tras salir victoriosos, los héroes cargarán siempre con los vestigios de esa lucha. La premisa de It
es que el mal es muy poderoso y puede llegar a ser muy destructivo, incluso imparable. Pero las fuerzas del bien, si trabajan juntas, eventualmente podrán derrotarlo. Y ahí me di cuenta que me gustan mucho las historias donde el mal, o lo malo, los obstáculos, o lo que sea que esté representado que no le permite al héroe alcanzar su objetivo. Los villanos son realmente muy poderosos y donde el héroe parece débil frente a semejante cosa, pero a pesar de sus defectos, siempre puede salir adelante. Por eso me gusta Firewatch, donde el protagonista tiene que enfrentar el hecho de que su mujer fue diagnosticada con demencia. Por eso me gusta Red Dead Redemption 2, donde el protagonista tiene que abandonar todo en lo que había creído hasta el momento y enfrentarse a su comunidad para hacer lo correcto. Celeste, donde la protagonista tiene que escalar una montaña que representa sus más grandes miedos y traumas. Gris, Zelda y muchos otros videojuegos de los que todavía no hablé en este canal. Porque así es como yo veo el mundo. Yo creo que en la realidad el mal es sumamente poderoso, que los obstáculos de la vida son inmensos y se requiere un esfuerzo sumamente grande para poder atravesarlos. Que coqueteamos todo el tiempo con la idea de rendirnos, pero también confío que se pueden atravesar esos males con las herramientas, la valentía y la compañía necesaria. Traducido al arte, veo el mundo así. Pero también lo veo así. En fin, lo que quiero decir con esto es que yo descubrí o terminé de entender esto de mi propia filosofía de vida gracias al arte que consumo y a los videojuegos que juego. La filosofía nos ofrece respuestas a las preguntas más profundas que pueda hacerse el ser humano y con ello nos ofrece una guía para vivir. Pero no es suficiente. El arte completa esa guía alzando frente a nosotros una proyección de esa filosofía para que podamos observarla concretamente y sentir esa satisfacción de ver el mundo como nosotros pensamos que es. Cuando jugamos nuestro videojuego favorito, ese que se parece a otros pero que tiene algo particular que nos hace volver o recordarlo con más cariño, estamos viendo nuestras convicciones más profundas, nuestra propia filosofía de vida hecha realidad y sentimos el placer que eso nos transmite. Ayn Rand le llamaba esto combustible espiritual. Y eso es lo que yo siento cuando juego mi videojuego favorito u otro nuevo que refleja mis ideales. Y ahora te pregunto, ¿qué videojuego es tu combustible espiritual? Gracias por llegar hasta acá. La verdad que este video me costó mucho, mucha investigación y mucha edición, así que por eso me tardé tanto. Espero mucho que les haya gustado y que no me haya enredado tanto en la explicación. Traté de hacerlo lo más coherente que pueda, espero haberlo logrado. Si tienen alguna reflexión que les gustaría compartir o debatir, déjenmelo en los comentarios. Y si también quieren mencionar cuál es su videojuego favorito y por qué, los invito a hacerlo, que ahí podemos tener nuestras discusiones. Así que muchas gracias a todos, como siempre. Yo soy José o JB y esto es Ideal Game.